Muy bien, pues estamos ya entrando en este tema 4, que es propiamente la Eucaristía según San Pablo. En los escritos de San Pablo encontramos algunas referencias importantes. Una de estas, así muy específica, es la que vamos a analizar hoy en este tema, que es la primera carta a los Corintios, capítulos 10 y 11. En esta carta a los Corintios encontramos que se dirige a una comunidad cristiana muy viva, al parecer numerosa, fuerte. Corinto era una ciudad comercial de cultura griega y pues había ahí movimiento, entonces era una comunidad muy viva. Pero como pasa frecuentemente con nuestras comunidades, a veces son tan vivas que también por lo mismo son muy conflictivas. Así que también había sus pleitos ahí, había sus conflictos en la comunidad de Corintio y pues San Pablo se dirige a ellos. Según alguna cierta referencia, parece ser que esta carta la escribió desde Éfeso, otra comunidad, hacia el año 55-56. Pero miren, ya había esos problemas, ¿no? En esos tiempos en las comunidades. Esto que nos sirva, que cuando en nuestras comunidades cristianas hoy en día hay algún conflicto, no es nada nuevo, ¿verdad? Humanos somos y tenemos pues estos detalles y bueno, pues el diablo trabaja. Bueno, a veces el diablo ni cuenta se da, a veces somos nosotros, ¿no? Los que andamos enfrascados en cosas. Pero en esta comunidad viva, pero conflictiva, San Pablo trata de darles una orientación sobre varios aspectos, básicamente sobre dos aspectos muy importantes. Uno es el aspecto que conocemos como los idolotitos, idolotitos. Y el otro sobre una falta de fraternidad que hay ahí. Bueno, entonces sobre los idolotitos, primero, hay que ver qué es esto. Los idolotitos eran la carne ofrecida a los ídolos y que luego se comía. Aquí hay un estudio, vamos a decir, práctico de esto. Muchas carnicerías, vamos a decirlo así, vendían carne que había sido ofrecida a los ídolos. Y era difícil saber si esta carne había sido ofrecida o no. Y la pregunta de los primeros cristianos allí en Corintio era si era permitido comer la carne consagrada a los ídolos o no, si esto producía un escándalo para todos los demás o no, si estaban pecando al comer esta carne consagrada a los ídolos. Aquí San Pablo responde que en realidad no es un pecado así, un gran escándalo en el sentido de que si tú sabes que esos ídolos son falsos y a fin de cuentas no crees en ellos y tú te comes esa carne, pues no pasa nada, ¿verdad? O sea, no te va a perjudicar. Pero lo que él sí quiere ser también delicado es en decir, pero aguas porque no toda la gente tiene esa conciencia y no toda la gente tiene ese criterio y pues se puede escandalizar. Nos pasa mucho también hoy en día, a veces hacemos cosas que no son malas, pero la gente piensa que sí son malas y empieza a criticar y se escandaliza. Entonces, como dicen, pues no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y al hacer esta explicación de que en realidad no es una cosa tan grave cuando uno es consciente de que, pues en realidad esos son ídolos que ni existen, o sea, son dioses falsos y que comer esa carne consagrada a estos ídolos no te va a perjudicar, más bien perjudicaría a los demás como un mal ejemplo. Entonces él aprovecha y nos da una enseñanza teológica más profunda. Nos habla de lo que serían, pues, dos líneas de relación en la Eucaristía. La primera línea sería una línea vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Es decir, que en la comunión nosotros nos unimos con Dios. Entonces es la unidad entre Dios y nosotros en la comunión. Esto es lo vertical, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Nosotros en comunión con Dios, Dios en comunión con nosotros a través de la Eucaristía. Entonces, comulgamos, dice San Pablo, el cuerpo y la sangre del resucitado. Por lo tanto, nos unimos a Él. Esto es lo vertical. Lo segundo sería lo horizontal. También el que come de este pan y este vino, que es este cuerpo y esta sangre, lo come junto con sus hermanos y entonces crea una comunión entre los hermanos. Esta es la parte así, horizontal. Entonces, la comunión
nos une verticalmente con Dios y nos une horizontalmente con los hermanos. Entonces de aquí proviene lo que se llama la palabra griega koinonía, es la comunión con el cuerpo y la sangre del resucitado, pero también es comunión con los hermanos que están comiendo de ese mismo pan y ese mismo vino, que son el cuerpo y la sangre del cual todos comemos, dice San Pablo, ahí en la mesa eucarística. Entonces, ahí aprovecha eso. Por lo cual él dice, bueno, si alguien está participando de la carne de los idolotitos, dice, pues ahí hay una incompatibilidad vertical. O sea, no estamos unidos con Cristo. En este caso dice, nos estaríamos uniendo con los demonios. Sí, sí, bueno, siempre y cuando esa es la intención que se tenga, ¿no? Porque también, pues como les decía al inicio, puede suceder que estén comiendo una carne consagrada a los ídolos, pero ellos ni sabían que estaba consagrada a los ídolos. Entonces no hay intención de tener comunión con los ídolos o con los demonios, como lo dice San Pablo. Y también habría aquí una incompatibilidad horizontal, es decir, ya no estaríamos en comunión con las demás comunidades cristianas de los demás lugares, ¿no? Entonces, a lo que va en este primer tema de los idolotitos es a que sí se tenga mucho cuidado de no romper la comunión con Cristo y no romper la comunión con los hermanos, que yo creo que eso es algo que debemos de cuidar también actualmente y que es bien difícil, ¿no? A veces podemos pensar nada más verticalmente. Estoy muy unido a Cristo y los demás que le hagan como puedan, a mí no me importan. O lo contrario, no, yo estoy re bien con mis hermanos, pero estoy muy mal con Cristo, no tengo comunión con Dios. O sea, nada más mi religiosidad o mi participación puede ser meramente social, de convivencia, pero no profundamente espiritual y de unión con Dios. Entonces, en cuanto a los idolotitos, en este texto de San Pablo encontramos esta riqueza que aporta a la Eucaristía. La cuestión de la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. Bueno, ahora, sobre el otro asunto que trata también San Pablo, uno es el de los idolotitos, el otro es la falta de fraternidad. Lo que pasa es que en la cena eucarística tenía una cena previa. O sea, en aquel tiempo descubrimos en estos textos y por otros testimonios, pero principalmente ahorita centrándonos en San Pablo para no perdernos, había una cena previa. O sea, primero había un convivio, una convivencia, una cenita ahí entre los que iban a participar a la Eucaristía. Nada más que sucede que ahí nos indica que los ricos se adelantaban mucho a cenar y los pobres llegaban tarde a esa convivencia. Llegaban tarde porque tenían que trabajar y su horario no les permitía estar ahí. Entonces los ricos llegaban desde muy temprano con toda la calma del mundo, ellos empezaban su fiestecita y ya los más pobres llegaban y problema porque sucede que pues llegaban y ya no había comida y ya no había bebida y se quedaban pues a veces con hambre probablemente, pero eso sí no comían igual que los ricos. Entonces empezó a haber una gran diferencia en esa primer comunidad cristiana. O sea, los ricos adelantándose al convivio y los pobres que por andar trabajando llegaban tarde. Y por eso él dice, los ricos comen su cena y hasta se embriagan. Ojo, hay otro detalle allí, llegaban a la embriaguez. Nosotros podemos decir, ¡qué escándalo! Pues sí, por eso les está llamando la atención San Pablo, si no, ni para qué les dice. Pero ahí está un pecado contra los hermanos, porque los ricos ya no comparten con los pobres, se lo comen todo y de pilón hasta se embriagan, imagínense ustedes. Entonces, Pablo aprovecha y relata aquí la cena de Jesús. Porque después de ese convivio en el que se emborrachaban, ahora sí ya venía la Eucaristía propiamente, en la fracción del pan y la consagración del vino y todo, o sea, lo ritual, lo litúrgico. Pero primero tenían esa pachanguita, esa fiestecita que hacían en la cual pues ya había este pecado contra los pobres y contra los que llegaban tarde. Bueno, entonces Pablo aprovecha para explicar el verdadero sentido de la Eucaristía. Que ya se perdió, o sea, que no es eso que ellos están haciendo. Y aprovecha y expone ahí lo que es la verdadera intención de la Eucaristía. Y ahí nos habla de algunos detalles muy interesantes. Fíjense bien. En primer lugar nos habla de que Jesús es el Señor. Él lo nombra como el Kyrios. Kyrios en griego significa Señor.
Entonces no solamente dice Jesús, sino lo nombra como el Señor, la parte divina que quiere él resaltar en el texto. Entonces nombra a Jesús como Kyrios, como Señor, para darle también toda la autoridad que tiene, ponerla de relieve. Siguiente cosa, cuando habla de esta celebración, se refiere a ella con dos nombres. Le dice la cena del Señor, como para distinguirla de la cena que ustedes hacen, la cena del Señor. Y el otro término, la mesa del Señor, también como para distinguir de cualquier mesa. O sea, lo que él quiere dar a entender es que la Eucaristía no es cualquier cena, ni es la cena de cualquier gente, ni tampoco es cualquier mesa, ni es la mesa que profana cualquiera, sino una mesa sagrada. Entonces esos son dos elementos importantes que él subraya. Le llama a la Eucaristía la cena del Señor y la mesa del Señor. Otro detalle, él habla ahí de que la Eucaristía es la proclamación de la muerte salvadora de Jesús. O sea, él hace una relación estrecha entre la cena y la muerte de Jesús. Como un anuncio, sí, pero como una realización también. Jesús mismo ya se está entregando allí, con su cuerpo y con su sangre, previo al sacrificio de la cruz. Pero ya es un momento de entrega. Entonces, por eso sí debemos nosotros poner mucha atención en ese sentido, de que la Eucaristía no es solamente una fiestecita, o cualquier celebración, o un recordatorio nada más, o un ritual, no, se está conmemorando realmente la entrega de Jesús en su muerte misma. Adelantándome un poquito, si ustedes analizan cuando van a la Santa Misa las plegarias de la Eucaristía, y se habla mucho de memorial de la muerte del Señor. De hecho, como decimos nosotros cuando después del que el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, pero es importante esto de la muerte, porque ahí se realiza el sacrificio de Jesús de una manera profunda, es una entrega profunda, es sacramento de la muerte de Cristo. Bueno, y la otra cosa que señala ahí San Pablo, también muy importante, es la presencia de Cristo en el pan y en el vino, una presencia que es dinámica, o sea, Jesucristo está y se da como comunión y para la comunión, así que ahí estamos ante el Señor glorioso y presente, que también será motivo de un tema de nuestro estudio, hablar de la presencia real de Jesucristo en las sagradas especies. Eso lo veremos más adelante, cómo es que Jesucristo está presente realmente en el pan y en el vino consagrados. Bueno, pues esto es lo que resalta San Pablo en este texto de la primera carta a los Corintios, y lo resalta de una manera pues apasionada incluso, ¿no? Porque a él lo que le interesa es que esos hermanos de la comunidad de Corinto enderecen los caminos, que se quiten de esa celebración pues pagana que estaban haciendo ya previa a la cena del Señor, ese convivio en el cual se humillaba a los pobres que ya no alcanzaban con qué comer. De hecho, hay una acusación así muy tremenda de San Pablo, hasta les dice que no tienen ustedes su casa para comer, allá coman todo lo que quieran y hagan todo lo que quieran, pero en la asamblea pues no metan este desorden. Esto después es que luego derivó en que en muchas comunidades más bien este convivio se dio después, es decir, más bien iniciar con la cena del Señor, con la Eucaristía, y terminada la Eucaristía, ahora sí vámonos al convivio, que es algo que permanece mucho hoy en día en nuestras celebraciones, en una boda, un bautismo o incluso una fiesta patronal. En nuestras comunidades ordinariamente lo que hacemos es, después de la misa, a la mesa, es decir, ya acabó la celebración litúrgica, ahora pasamos a la fiestecita, ahora sí a la casa del festejado o al salón de fiestas, o si es en el atrio de la parroquia o el salón parroquial, pues ya ahí se hace el convivio y ahí ya se comparte toda la comida que sea, y bueno, pues ya es distinto, y yo pienso que también pues eso es como más apropiado, ¿no? De hecho, a nosotros hoy en día se nos haría muy raro decir primero la fiesta y luego la misa. Más bien nosotros ya tenemos esta conciencia de que primero es la celebración litúrgica, es lo más importante, la Eucaristía, y terminada la Eucaristía, ahora sí vámonos al festejito, ¿no? Y ya es muy distinto. Y así permaneció durante mucho tiempo en muchas comunidades cristianas. Y ahora pues nosotros
lo vamos viviendo ya de una manera más popular, más tradicional en nuestra cultura, pero sí es para que veamos cómo San Pablo marca en este texto, que ustedes lo pueden leer con calma, repito, Primera de Corintios capítulo 10 y 11, todo lo referente a la Eucaristía, y que él aprovecha para decir: yo les transmito lo que yo también recibí, que Jesús, estando con sus discípulos, tomó el pan y ya hace la narración, tomó el cáliz, y lo importante, lo esencial es que él dice: esto nos pone en comunión con él y en comunión con los hermanos. No hay que romper esta comunión con Cristo ni romper esta comunión con los hermanos. Bien, pues así terminamos este tema, que es el tema número 4 de la Eucaristía en San Pablo. Claro, no profundizo demasiado, pero sí doy una idea de por dónde va. Y para la próxima, el siguiente tema, que será el 5, veremos cómo aborda la Eucaristía el texto del Evangelio de San Juan, que es muy interesante y donde encontraremos cosas también pues muy valiosas. Pues Dios les bendiga, vamos a seguir adelante, y el siguiente tema, con el favor de Dios, como les he anunciado, la Eucaristía en San Juan, que será el 5º tema. Gracias por tu atención, y pues adelante a leer el texto, a analizarlo. Cualquier pregunta, cualquier duda, comentario, chisme, reclamación, cualquier cosa que ustedes de veras quieran comunicar a través de los comentarios, yo con mucho gusto los leo y también con mucho gusto les respondo. Gracias y hasta la siguiente.